A eso, la muerte cruzada, cuando dice el 148, cuando el presidente puede disolver la asamblea, cuando a su juicio, dice textual, a su juicio hay grave conmoción interna y crisis política. ¿Es correcto o no eso? Doctor Suárez, buen día. Buenos días, estimado Miguel. Un gusto compartir el panel el día de hoy con José. Efectivamente, la muerte cruzada es una herramienta prevista en la Constitución que tiene el presidente de la República. Es parte del ejercicio de pesos y contrapesos que existe en un régimen democrático. Y la verdad es que es una figura novedosa, primera vez que es aplicada en el Ecuador. Así que hay ciertos, yo diría incluso vacíos normativos, que hay que irlos trabajando, irlos analizando en el camino de la aplicación de esta figura. Como usted muy bien indica, y coincido, el artículo 148 de la Constitución permite que el presidente de la República, a su juicio, creo que esa es una frase muy importante del 148, disuelva la Asamblea Nacional por alguna de las tres causales del presidente escogido, la grave crisis política y conmoción interna, y con eso el presidente de la República disolvió la Asamblea Nacional. He leído el decreto ejecutivo, creo que es un decreto que tiene varios fundamentos y definitivamente es al presidente a quien le correspondía calificar. Hay que admitir que, en mi criterio particular, creo que el presidente cometió un error nada más en el decreto ejecutivo, que es haber indicado que uno de los sustentos es justamente el juicio político. Quizás esa no era una de las razones que hubiese utilizado para la elaboración de ese decreto, porque les está dando el argumento a la oposición, a los dos asambleístas, de que a través de la muerte cruzada está obstruyendo un mecanismo de fiscalización que tiene la Asamblea. Pero ese no es el único sustento. Es decir, ya he escuchado a algunos asambleístas decir que por eso se disolvió la Asamblea. Si uno lee el decreto, hay otra serie de sustentos que el presidente de la República utiliza para calificar y para encajar los hechos a la causal prevista en la Constitución. Efectivamente, los asambleístas, la ciudadanía en general, pueden cuestionar este decreto. Yo sí creo que los actos de poder público son cuestionables, en este caso ante la Corte Constitucional. Ojalá no nos pase que tengamos el día de hoy acciones de protección en el Cantón La Concordia, en Manglar Alto, etcétera, porque definitivamente esas no son vías para cuestionar este decreto ejecutivo. Sí lo es una acción de inconstitucionalidad, pero ahí viene un tema que es importante y no es un tema menor en el contexto que estamos viviendo ahora de demandas de inconstitucionalidad presentadas ante la Corte. Y es que la Corte Constitucional, en mi criterio, no puede entrar a revisar la calificación de la causal por parte del presidente de la República. Es decir, la Corte no debería poder revisar si es que efectivamente en las circunstancias actuales del país existe una grave crisis política y conmoción interna, porque esos hechos le corresponden calificar solamente al presidente de la República. Y eso es un tema muy importante, porque ahora los asambleístas han llevado nuevamente y de forma lamentable una discusión a la Corte Constitucional. Nos hemos dado cuenta que en los últimos años la Corte es del último bastión de la democracia y es la que dirime básicamente si vivimos o no en un régimen democrático, y eso no es correcto. Sin embargo, se ha vuelto a recurrir a un recurso, a una acción ante la Corte, y ahora estamos esperando una decisión de la Corte. Los asambleístas, la oposición, ciertos sectores sociales están esperanzados en que la Corte diga: no, presidente, usted no podía decretar la muerte cruzada por grave crisis política y conmoción interna, porque no existe eso. Para mí, la Corte no puede llegar a ese nivel. Doctor Emilio Suárez, para que usted lo comente, la realidad es, por conocimiento directo, están ingresadas y sorteadas los ponentes en los dos casos: la demanda del Partido Social Cristiano y la otra, la demanda de Pachacuti. La primera está a cargo del juez Joel Escudero, y la segunda, en el caso de Pachacuti, está en manos de un respetabilísimo juez constitucional como el doctor Enrique Herrería Bonet. En uno de los dos casos, si se admite, porque luego todavía no se han reunido los tribunales de admisión para resolver. En el escenario, si esto pasa el filtro de la admisibilidad, esto va a tomar su tiempo. O sea, tendrá que convocar a las partes, hacer audiencias, y en ese tiempo, por mandato constitucional, el CNE ya se ha comprometido en convocar a elecciones hasta el próximo 24 de mayo, la próxima semana. Aquí no había un enredo jurídico para la Corte Constitucional, que él salga luego en ese escenario
que a lo mejor no es consentido, pero en este país puede pasar cualquier cosa. Si pasa eso, la Corte pronunciándose en medio del proceso electoral. Sí, efectivamente, Miguel, ese es un escenario que lo he alertado desde el día de ayer que puede suceder y es parte de estos vacíos normativos a los que me refería en cuanto a la muerte cruzada. Es probable que el CNE en estos días, porque tiene hasta 7 días para convocar elecciones, pero hagamos el caso hipotético para que la ciudadanía quizás tenga más claro este panorama. El CNE, por ejemplo, convoca elecciones el día lunes. La Corte Constitucional resuelve, aunque me llamaría la atención, una acción de inconstitucionalidad en los tiempos de la Corte ordinariamente dura, la Corte se toma aproximadamente unos 3 años en resolver una acción de inconstitucionalidad. Sin embargo, hemos visto también que la Corte, por un tema de sentido de responsabilidad, resuelve de forma anticipada los casos que generan una conmoción social. Lo hemos visto en el caso del Consejo de Participación Ciudadana, en el caso Guarderas, etcétera. La Corte resuelve anticipadamente estos casos que generan conmoción social. Pero así sea, yo le veo muy complejo que la Corte resuelva en menos de 5 días los casos que han sido puestos en su conocimiento. Así que es altamente probable que la decisión de la Corte venga después de la convocatoria de elecciones del CNE. Y usted indica algo muy importante, Miguel. ¿Quién es la máxima autoridad del Estado en un proceso electoral? Es el CNE. Y la ley y la Constitución establecen claramente que nadie puede intervenir ni interferir en los procesos electorales y la consecuencia es la destitución del funcionario. Así que ojalá no se dé el escenario, porque recordemos que la Corte Constitucional que tenemos actualmente, yo creo que es una corte conformada por jueces probos y honestos y no le es cómoda a los gobiernos. Y eso es algo natural en los procesos constitucionales, de que una Corte Constitucional no necesariamente le debe ser cómoda a los gobiernos. Así que hay varios intereses de seguramente descabezar la Corte, de destituir a los jueces de la Corte Constitucional, tanto por quizás del gobierno actual, por un gobierno futuro que se pueda dar en los próximos meses. Entonces, hay un escenario políticamente que es complejo, que si la Corte resuelve posteriormente a la convocatoria de elecciones del CNE, es probable, al menos políticamente, insisto, que el CNE pueda destituir a los jueces de la Corte Constitucional. Es un escenario al menos probable y que lo hemos vivido. Recordemos el famoso Congreso de los Manteles y demás que se dio en los gobiernos anteriores. Entonces, sí es un tema complicado. Y también hay un tema de los efectos en el tiempo de una eventual sentencia de la Corte Constitucional. ¿Qué pasa si la Corte llega a aceptar esta demanda? ¿Vuelven los legisladores? El país, la ingobernabilidad del país sería realmente terrible. Es decir, si hay un escenario, hay unos efectos temporales de la sentencia que pueden ser realmente graves para la gobernabilidad del país y para la convivencia social del país. Enmarcados en la Constitución, doctor Emilio Suárez, lo lógico sería, si aquí hay un sustento en la disolución de la Asamblea Nacional, cuando dice que a su juicio el presidente establece que hay grave crisis interna y conmoción social, lo lógico sería, el escenario más probable sería, que simplemente los tribunales de admisión no procedan con esto y se acabó el lío y no pasa esto, doctor Suárez. Sí, ese es un escenario complicado. Recordemos que los requisitos de admisibilidad no dependen de la conveniencia o de la oportunidad de la acción. Los requisitos de admisibilidad son requisitos, quizás para que la ciudadanía nos entienda, de forma que la Corte revisa al momento de revisar justamente o de analizar la admisibilidad de la demanda. En ese caso, yo le veo poco probable que la Corte inadmita estas acciones de inconstitucionalidad. Yo creo que la Corte es un escenario, insisto, probable que la Corte los admita y luego en sustanciación se resuelva. Habrá que ver si la Corte, en este contexto tan complicado del proceso electoral y demás, la Corte acepta ya después en sustanciación la demanda. Lo que sí me parece un tema delicado que la Corte va a tener que analizar en admisibilidad es la suspensión del acto cuestionado. Recordemos que en las 2 demandas se ha presentado conjuntamente con una solicitud de suspensión del acto, lo que llaman equivocadamente la medida cautelar de suspensión del acto. Esto es un escenario complicado porque la Corte en la próxima semana podría admitir y suspender el acto. La Corte tiene esa posibilidad, lo ha hecho de forma muy excepcional en ciertos casos, pero la Corte lo ha hecho.
Yo espero que la Corte no lo haga porque la Corte me parece que estaría cometiendo un error al suspender el decreto ejecutivo y luego dar trámite a la sustanciación. Creo que, insisto, no hay mérito para que la Corte declare la inconstitucionalidad de ese decreto, por tanto no debería haber mérito para que la Corte eventualmente suspende el acto para luego sustanciar el proceso. Bien, muchas gracias. La opinión al doctor Emilio Suárez, constitucionalista. Paso con el doctor José Chalco, bienvenido, académico y constitucionalista. A ver, los sustentos jurídicos de este decreto, los asambleístas estos que han protagonizado tanta arbitrariedad, los ex asambleístas, hay que decirlos, los ex asambleístas, tanta arbitrariedad, tanto atropello sin sustento, daba vergüenza escucharles a esos interpelantes. ¿Qué pasaría sobre la aplicación de la disolución de la Asamblea hoy en la cancha, en el escenario de la Corte Constitucional? Doctor Chalco, buen día. Buenos días, estimado licenciado Rivadeneira. Un saludo al doctor Suárez. El modelo constitucional ecuatoriano nos ha puesto en este momento. El modelo constitucional ecuatoriano nos ha convocado a uno de los instrumentos previstos en la Constitución hiperpresidencialista, en la Constitución de los blindajes presidenciales, y nos pone ante la disolución de la Asamblea Nacional y elecciones anticipadas. Esto es lo primero. Si estamos ante esta situación, ante esta realidad, no es pues precisamente porque estemos fuera del respeto al orden constitucional. Nos encontramos en el orden constitucional y yo diría, apreciado licenciado, incluso viendo la reacción de la población, nos encontramos en una reinstitucionalización del país. Esto es importante decirlo. Estamos en este momento viendo una reinstitucionalización del Estado, utilizando una herramienta constitucional en donde todos los escenarios y ninguno de los escenarios eran los mejores, en donde cualquier medida no era la mejor, pero quizás efectivamente la disolución de la Asamblea, de conformidad con el artículo 148 de la Constitución en su tercera causal, era la medida menos traumática para el país. Y yo debo decir algo más. La medida más justa con los ecuatorianos. Porque los ecuatorianos, el país, el Ecuador, no se merecía la asamblea que veníamos teniendo. No se merecía una asamblea que nos ha puesto en una inestabilidad, en una debilitación del sistema constitucional y democrático. El mundo nos está viendo. El mundo está pensando en la desestabilización que el Ecuador ha afrontado y la falta de certezas y certidumbres. Así que en esa realidad, sin lugar a duda, es la medida menos traumática para la reinstitucionalización del Estado. Si usted me pregunta a mí si la medida adoptada por el presidente es constitucional, pues es constitucional. No tiene ningún defecto, ni de forma ni de fondo. La grave crisis política y la conmoción interna, el Ecuador lo está viviendo. Una grave crisis política, primera causal, que debe justificarse por una reiterada, sistemática intención desestabilizadora de ausencia de diálogo entre legislativo y ejecutivo. Cuando se diseñó esta famosa disolución de la Asamblea y convocatoria a elecciones anticipadas, se lo hizo precisamente como una válvula de escape, como una válvula de oxígeno al momento en que exista un conflicto entre el legislativo y el ejecutivo. Así justificaron los que hicieron la Constitución de 2008, que no la hizo el presidente Lasso, que la hizo el expresidente Correa. Y era precisamente con una inspiración, basta con ir a las actas constituyentes, de buscar una válvula de escape, una salida a las reiteradas, acostumbradas e históricas fórmulas de obstrucción a la gobernabilidad de este país. Así que la crisis política está.
y grave, porque vamos todos los meses y todos los años buscando desestabilizar desde el legislativo al ejecutivo. Yo no le veo realmente ahí mayor dificultad. La segunda, conmoción interna, yo ya anticipaba, recuerdo incluso con usted haberlo conversado, licenciado. Cuando nosotros miramos el decreto presidencial 730 que hizo el Ejecutivo respecto de la alta criminalidad en el país y esta suerte de una calificación de un momento en donde el país estaba afrontando un ataque a su supremacía de la soberanía sobre terrorismo, recuerde usted el decreto 730, para que las Fuerzas Armadas puedan precisamente intervenir en este ataque al terrorismo. Ahí ya se dice, en ese decreto 730, dentro de las razones, fundamentos del decreto 730, se dice pues de que se lo hace por una grave conmoción interna y se le cita a la Corte Constitucional, se citan dictámenes que la Corte Constitucional con antelación no ha realizado, en donde describe o algunas líneas nos da respecto de la conmoción interna. En tal caso, en tal realidad, que jurídicamente esto está bien. Es una atribución que la misma Corte Constitucional en su sentencia interpretativa 210 S y C ya lo analizó, ya dice pues de que la muerte cruzada es una herramienta del diseño constitucional ecuatoriano, que el presidente lo puede ejercer o la Asamblea lo puede ejercer, con la finalidad precisamente de lo que nosotros llamamos, para que la audiencia nos comprenda, esto de una suerte de controles entre el Ejecutivo y el Legislativo, que nosotros lo denominamos un sistema de pesos y contrapesos, es decir, el checks and balance estadounidense. Eso es lo que estamos viviendo. Así que la Corte Constitucional, a mi juicio, muy poco tendría en este momento que hacer respecto de la decisión de disolución. Hemos visto además al jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas que con mucha claridad, siempre nuestro ejército ha sido destacado en Latinoamérica, ¿no? Con mucha claridad el jefe del Comando Conjunto ha dicho, nosotros hacemos respetar el orden constitucional. Tan constitucional fue el juicio político, pero hoy tan constitucional es precisamente la figura del 148 y haremos que se respete la muerte cruzada. Doctor Charco, a propósito de lo que usted dice, efectivamente conocemos a Fuerzas Armadas profesionales, institucionalistas. Aquí se quiso quebrar, en la década de la Revolución Ciudadana se quiso quebrar, se debilitó, pero no se logró. ¿Qué sucedería en un escenario? A propósito de lo que usted dice, que aquí la Corte Constitucional venga y diga es inconstitucional el decreto del presidente, cuando Fuerzas Armadas, por pronunciamiento público, dijeron: nos debemos al país, al ordenamiento jurídico, el decreto es constitucional y nos allanamos y actuamos de acuerdo a ese mandato de la Constitución, artículo 148. Vea, yo creo que eso es importante, porque la Corte Constitucional, si bien es cierto, es el órgano de inicio y el órgano de cierre del sistema, la Corte Constitucional hace respetar la Constitución. Yo no le veo aquí en donde puede existir una violación a la Constitución. Yo le veo una cuestión absolutamente en el marco del orden constitucional para que la audiencia nos comprenda. Yo creo que sería fraude, sí, el exigirle a la Corte que se pronuncie tanto como se le está exigiendo. ¿Por qué? Recuerde usted que estaban hablando de que era fraude que se active la famosa, popularmente conocida muerte cruzada en medio de un juicio político. Decían que eso es fraude. Yo no veo en donde diga la Constitución que eso es fraude. No hay ninguna disposición al respecto que diga que no se puede activar en cualquier momento. Lo único que nos dice es no lo active después del tercer año del periodo de gobierno. Ese es el único plazo que tenemos. Así que eso está más que rebasado. Pero sí nos dice cuándo la Corte Constitucional tiene que pronunciarse para la muerte cruzada. Y solo es en una causal. En la obstrucción, en la reiterada absorción de competencias que no le competen constitucionalmente al legislativo, cuando éste se haya arrogado atribuciones constitucionalmente que no le corresponden. Solo ahí hay dictamen previo. Pero en las otras dos, obstrucción nacional o grave crisis política y conmoción interna, que es la causal que ha utilizado el Ejecutivo, no necesita que la Corte se pronuncie. Entonces, más bien ahí sí estamos forzando a que haya un pronunciamiento indebido. Claro, esto debo aclararlo también con transparencia, que la Corte Constitucional, efectivamente, al ser el órgano de inicio
Y el órgano de cierre sobre todo se puede pronunciar sobre cualquier acto, sobre cualquier decisión, sobre cualquier resolución que se haga en el modelo del Estado constitucional ecuatoriano. Esto se ha dicho de arranque, pero también hay que decir que la sana crítica de los jueces, que siempre estamos hablando de esto, la oportunidad de actuación de los jueces también marca aquí el territorio, la voluntad de los jueces y la sana crítica. Usted tiene a un país que hoy, desde el día de ayer, usted podrá dar fe de aquello en la capital política, viviendo, yo desde la ciudad de Cuenca le puedo dar fe de esto, hay un sentido de que alivio, hay un sentido de volvemos a estabilidad, hay un sentido de por fin se ha ido la asamblea del sainete y de los analfabetos. Eso existe en nuestras ciudades. Hay oxígeno. Es decir, es una posición legítima. Quiere saber de que una cuestión es la legalidad, que yo creo goza de plena legalidad, pero también goza de legitimidad. ¿Qué es la legitimidad para que nos comprenda la audiencia? Es ese sentir de la población del deber ser de las cosas. Repito, sentir del deber ser de las cosas. Estamos frente a una disolución de la Asamblea que tiene legalidad y legitimidad. Y aún más lo que usted ha sumado, efectivamente, un ejército, unas Fuerzas Armadas que han dicho haremos cumplir el artículo 148 en donde el presidente ha decretado la disolución de la Asamblea, atribución constitucional, ha dicho el ejército, y que claro, sin duda son elementos, insisto, la legitimidad que esto está trayendo, que la Corte Constitucional, porque no está hecho por máquinas la Corte, ¿no es cierto? Está hecho por personas. Entonces la Corte tendrá también que mirarlo, que valorarlo, que apreciarlo en su sana crítica. Yo creo que muy mal haría la Corte en pronunciarse sobre esto. Se le ha pedido a la Corte insistentemente que se pronuncie sobre irregularidades en el juicio político, no lo hizo. Y ahora pronunciarse yo creo que no estaría bien, no hablaría bien de un órgano tan respetado en el sistema constitucional como es las Cortes Constitucionales. Incluso debería valorar la incidencia de su dictamen, doctor Chalco, porque ya fue cuestionado la admisibilidad parcial del juicio político al presidente por acción de 6 jueces constitucionales. Allí está el resultado. Vino la muerte cruzada. ¿Qué pasaría en el supuesto no consentido que admita, proceda, avance esta demanda de inconstitucionalidad sobre la base de un juicio político que la propia Corte observó la serie de irregularidades en la actuación de la Asamblea Nacional y les llamó al orden para que corrijan esas actuaciones? Sin embargo, en el escenario que la Corte admita no pudiera ser un enredo jurídico mayor que aquí complique ya la convocatoria de elecciones y la Corte pudiera seguir llevando al despeñadero al país a sabiendas que no solo hace control constitucional estricto, sino también mirar el país y la implicación de ese control constitucional. Licenciado, usted ha sido todo este tiempo muy responsable con la opinión pública. Yo recuerdo haber participado en algún espacio que sobre ello usted comentaba, yo comparto con usted. Todo lo que ha sucedido en el país hasta este momento hay que ser responsables los actores o quienes han intervenido en que esto suceda. Por un lado son los asambleístas ya fenecidos, ya no lo son en funciones, llamémosles asambleístas fenecidos, otros les veo que le llaman ex-asambleístas, cualquier nombre viene bien. Los asambleístas fenecidos fueron parte del momento que estamos viviendo, pero hay un actor también fundamental y que fue, a mi punto de vista, el dictamen de la Corte Constitucional, en donde admitió, convalidó lo que ya vimos que tenía falencias jurídicas, cuando fue en la oportunidad de la Corte de admitir el juicio político. Ahora hay que ser un poco responsables de aquello. Nosotros veníamos diciendo, yo le cito a usted también, veníamos sosteniendo de que lo que sucede en el país, licenciado Rivadeneira, tenía una responsabilidad que hacer asumida también por la Corte Constitucional, sin duda, indudablemente. Pero todo hay como enmendar, pues, mi querido Miguel. En la vida terrenal se pueden enmendar los errores.
Y no solamente en el Evangelio, también en el ámbito constitucional y jurídico. Yo espero que efectivamente sea el momento de una enmienda por parte de la Corte Constitucional, que ha sido uno de los actores fundamentales que nos ha llevado a este momento, y que en ese ánimo de enmienda, pues, conozca, entienda, interprete de la oportunidad de precisamente actuar conforme hoy se requiere en el país. Es decir, yo no creo que la Corte Constitucional, por los elementos que hemos señalado al inicio de esta intervención, intervenga para decir que esto sea inconstitucional. Yo no creo. Primero, que no hay inconstitucionalidad por ningún lado. No existe. Y segundo, porque estamos mirando que es una decisión extremadamente legítima. Y tercero, por precisamente el propósito de enmienda, que siempre es bueno realizarlo y que la Corte Constitucional indudablemente lo realizará. Doctor Chalco, para que lo comente, vea las inconsistencias de esta política barata, de esta politiquería en el Ecuador, lo que sostenía antes. Ahora está exigiendo el señor Virgilio Saquicela, el ex legislador, ex presidente de la Corte de la Asamblea Nacional. Él ayer dijo: en 2 días máximo tiene que pronunciarse la Corte. ¿Qué se cree este señor? Por un lado. Y por otro, vea, para que lo comente, lo que antes decía este señor Virgilio Saquicela. Se diera la denominada muerte cruzada, desde el Ejecutivo hacia el Legislativo, y eso soluciona los problemas del país. Nosotros no tuviéramos inconveniente en irnos de la casa. Vea lo que dijo, que no tenía inconveniente en irse a la casa. Ahora no quiere irse a Azogues, quiere quedarse aquí en el mangoneo político. ¿Qué le parece? Bueno, ahí a decirle que hay mucha ignorancia, ¿no? No hay 2 días, ¿no? La Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional le da a la Corte Constitucional 15 días para pronunciarse sobre admisibilidad, por ejemplo. Solamente ahí hay ya un error de bulto importante. No se ha revisado la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales. Usted, cuando presenta una demanda por control abstracto de inconstitucionalidad, la Corte tendrá 15 días para admitirla o no. Entonces, solamente ahí yo veo ya un error importante. Puede hacerlo antes, sí, pero no podríamos lanzarnos jamás a decir que el plazo sea fatal de 2 días. 1 y 2, claro, yo creo que precisamente ahí vemos las razones, los fundamentos del momento que ha vivido el país, que le ha volcado a una crisis tan grave políticamente, y que, como si esto fuera poco, ha exigido que se utilice en el Estado ecuatoriano una válvula de escape para la crisis. Esto hay que decirlo y sostenerlo, una válvula de escape incómoda, una válvula de escape bastante compleja, como es la disolución de la Asamblea, pero la menos traumática en la situación que tiene el Estado. Yo creo que precisamente la grave crisis política a la que llevó la Asamblea Nacional, sumada a la conmoción interna que ningún ecuatoriano de a pie y sensato puede decirle que no existe aquí un incremento de violencia, un incremento de la criminalidad en las calles. Y eso es la conmoción interna. La Corte Constitucional nos ha dicho. Y eso es también la conmoción interna que se puso en el decreto 730 del Ejecutivo respecto al terrorismo. Pero bueno, hay que mirar hacia adelante. Yo creo que ahora viene un momento, como le señalaba, licenciado, de reinstitucionalización del país, en donde el Ejecutivo también tendrá que hacer lo suyo, ¿no? El Ejecutivo tendrá que corregir los errores. Claro, y ha cometido muchísimos errores, que hay que decirlo. El Ejecutivo ha cometido muchos errores. Esto es indudable, ¿no? Un presidente que tiene muchos errores, un presidente que no ha logrado sintonizar con la población efectivamente, y que, claro, una cuestión es hacer que se respete el orden constitucional, que lo hemos hecho hasta este momento, exigir. Yo siempre vengo sosteniendo, los constitucionalistas serios no somos cachiporreros de normas y de supuestos. Los constitucionalistas serios decimos lo que debe hacerse en respeto al orden constitucional, ayudar a la opinión pública que sepa lo que es el orden constitucional. Y en esa línea hemos actuado. Pero bueno, desde el otro espacio también el presidente, con las herramientas constitucionales, como son precisamente los decretos leyes en materia económica, con característica además de temporalidad y urgentez,
estos decretos leyes urgentes en materia económica tienen que venir oportunamente por parte del Ejecutivo para precisamente lograr, también con propósito de enmienda, también lograr que el Estado, que la población, que la sociedad pueda entender que hoy hay un presidente que ya no tiene justificativos, que era la Asamblea, ¿verdad? Que no le dejaba actuar, que le interrumpía, que le obstaculizaba, etcétera, que ya no tiene justificativos para hacer lo que tiene que hacer en el Estado. Entonces yo creo que esto es importante también decirlo. También decir, apreciado licenciado, de que así como el presidente tiene la potestad de hacer estos decretos leyes urgentes en materia económica, no ha perdido otras atribuciones. También tiene otras atribuciones fundamentales que están establecidas en el artículo 147 de la Constitución. Y ahí hay una que yo lo hago notar, que es el artículo 147, numeral 13, que es la potestad de hacer los reglamentos para la buena marcha de la administración. Es decir, el presidente hace reglamentos que están dentro del ordenamiento jurídico, que están dentro de la comprensión normativa del país, hace estos reglamentos, y estos reglamentos, entre una de las características y de los tipos de reglamentos que existen en el Estado, están aquellos que sean para la buena marcha de la administración. Así que no todo es decreto ley. Él tiene un espacio importante para moverse jurídicamente. Yo lo hago notar al gobierno siempre, les estoy a través de las entrevistas asesorando gratis y diciéndoles, por favor, dense cuenta de todos los elementos jurídicos que ustedes tienen para precisamente sacar adelante a buen puerto del país en este momento tan delicado de reinstitucionalización. Doctor José Chalco, de su experiencia, queremos que nos explique lo que implica conmoción interna, porque aquí se está invocando que el país no vive conmoción interna, y leíamos un análisis profundo del doctor Fabián Corral, que decía que la norma constitucional no limite el hecho de la conmoción a temas de agitación política. No solo es agitación política y conmoción, sino que puede ser esta acción obstruccionista de la Asamblea Nacional u otros hechos, temas sociales, de seguridad. Sí, vea, yo me quedo con lo social y de seguridad. Yo me quedo con ello por lo siguiente. Porque la grave crisis política es la que, si usted quiere, recluta el ambiente político. Pues no, por eso está puesto, la Constitución no hace todo mal. Hay ciertas cuestiones que lo hace debidamente. Por algo en la Constitución se puso en el 148, numeral 3, se pone expresamente grave crisis política. Ahí entran precisamente los conflictos de estabilización, si usted quiere, en el ámbito solamente político, de gobernanza y de gobernabilidad. Está en la grave crisis política. Y, dice la Constitución, y conmoción interna. Entonces ahí entra otras situaciones que puedan ser de la índole de relevancia, si usted quiere, social, no, estrictamente social. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Usted tiene dos dimensiones en la conmoción interna que la misma Corte Constitucional nos ha dicho. Podemos revisar el dictamen 6 de estado de excepción del año 21, por ejemplo. ¿Y qué nos dice la Corte Constitucional? Que usted tiene que tener alarma social, vea lo que yo le decía, el tema del ámbito de la esfera colectiva o de la población, tiene que tener, uno, alarma social. Y el elemento dos, que esta alarma social sea producto o haya sido generado por ejemplo, un incremento de situaciones que perturban a la sociedad, como son una subida exponencial de la violencia, como son una subida exponencial de actos que ponen en riesgo la vida, la integridad y la libertad de las personas. Entonces, indudablemente, esto es fácilmente relacionable con la situación o la esfera de inseguridad que el Estado ha tenido que afrontar en estos últimos días y en este último tiempo. Y esto es directamente relacionado y vinculado, yo ya lo anticipé, antes de que haya muertes cruzadas, antes de que existan debates, interpelaciones, yo ya les había anticipado el decreto 730, el decreto de terrorismo, el decreto que dice Fuerzas Armadas ayuden en la defensa del Estado respecto de actos terroristas que existen. Recuerden, el licenciado Rivadeneira, ese decreto 730, dentro de sus ratio leyes, es decir, de las razones del decreto, de las motivaciones del decreto, dentro de los considerandos del decreto, efectivamente estableció que el país, en razón de este terrorismo que está afrontando, se encuentra en una conmoción interna. Eso dice expresamente el decreto. Claro,
de aquello no se dieron cuenta, pero es que efectivamente es lo que estamos viviendo en el Estado, una grave crisis política y una conmoción interna que efectivamente se la mira, se la verifica por el alto grado exponencial de criminalidad. Yo no veo en dónde perderse en esto. O si no, simplemente hay que leer un poco más y invito yo a quienes sostienen esa lectura, esa posición, a que intenten hacer un esfuerzo de mirar el dictamen 6 de estado de excepción del año 2021. Doctor Charco, en resumen, ¿la Corte debiera no admitir estas demandas de inconstitucionalidad? Y con eso se cierra un capítulo y se pasa a la convocatoria y al proceso electoral. Las causales de inadmisión del control abstracto que nosotros llamamos, esto se llama control abstracto. Las causales de inadmisión del control abstracto son por cuestiones de incumplimiento de los requisitos de la demanda, siempre y cuando estos no son subsanables. Insisto, para que nos comprenda la audiencia. Nosotros en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional tenemos cuando no se puede admitir es solamente abrir la puerta, dar entrada, eso no significa la sentencia final, apreciado licenciado, es simplemente el momento previo, el momento anterior, abrir al trámite. Entonces, las causales de lo que usted me está consultando, de inadmisión, de que no se abra la puerta a trámite de la Corte Constitucional, de acuerdo a la ley, son exclusivamente en estos tipos de casos, control abstracto de inconstitucionalidad de norma por incumplimiento de requisitos formales. Pero obviamente siempre y cuando estos no sean de tipo subsanable, ¿no? Entonces, solo son requisitos formales. Si usted me pregunta si hay causal de inadmisión por incumplimiento de requisitos de forma, yo creería de que ahí no vamos a tener un mayor tropiezo para los que han solicitado esta acción de inconstitucionalidad. Ahora, también pueden haber causales de rechazo, es decir, que la demanda será rechazada en ciertas causales que la ley nos establece, que de no recordar mal, son 4 expresamente, ¿no? Son 4 causales que la ley determina cuando se rechazan estas demandas. Entonces, por ejemplo, una de ellas, a mi punto de vista, que es la más significativa, también en este momento de ingreso, insisto, en este momento de entrada, una de ellas, a mi punto de vista, más significativa, es cuando se carece de competencia. Cuando el juez carece de competencia para pronunciarse al respecto. Entonces, yo considero que con un análisis suficiente, motivado, razonado, la Corte Constitucional podría rechazar en la admisión, que insisto es un poco más difícil porque son solo requisitos de forma, pero quizás haciendo una interpretación de competencia. Caso contrario, vendrá el trámite y vendrá una sentencia oportunamente que diga pues que esto no tiene ni pies, ni cabeza, ni hígado, ni riñón, porque es absolutamente constitucional la declaratoria vía decreto de la disolución de la Asamblea Nacional y las elecciones anticipadas. Déjeme decirle por qué más es constitucional. La Constitución del Ecuador está redactada en una dimensión, apreciado licenciado, que nosotros llamamos teoría democrática constitucional. Esto es lo que se hizo en la Constitución 2008, hay una teoría democrática de la Constitución. ¿Qué significa? Que siempre, todas las oportunidades que se pueda, retorne el poder a la gente. Esta es una de ellas. El poder está retornando a la gente para que la gente elija a sus nuevos asambleístas y a su nuevo presidente. ¿En cuándo? ¿En cuánto tiempo? ¿En 3 meses? ¿En 4 meses? Una segunda vuelta que posiblemente podría ser hasta 6 meses. Pero que también la ley de la función legislativa en su artículo 50 nos dice que se tendrá que hacer en 90 días de elección, es decir, en 3 meses. Esto es teoría democrática constitucional. Pero claro, quienes se lanzan a decir estas otras realidades, indudablemente demuestran defectos en la comprensión del modelo constitucional ecuatoriano.
Bien, al doctor José Chalco, constitucionalista y académico, muchas gracias, como siempre, su aporte en este análisis sobre el decreto ejecutivo de la muerte cruzada. José, muy amable. Querido licenciado Rivadeneira, siempre es un honor estar con usted. Tenga un buen día. Muchas gracias, muy buen día. 8:03 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad. Vamos a una pausa publicitaria y ya volvemos con la presidenta de la Cámara de Comercio de Quito, Mónica Heller, para hablar precisamente de la postura empresarial sobre la muerte cruzada.